Capítulo 3. Hadrien y Viaco se dirigieron a la sala principal después de que el pequeño elfo doméstico les anunciara la llegada de su invitado. Hadrien, un poco nervioso por la reunión, esperaba que todo saliera bien. Solo gracias a la presencia de su familiar y a su capacidad para controlar sus emociones, no entró en pánico. Al llegar a la sala, vieron a Sebires sentado en el sofá leyendo el lema de la familia Potter. Para entonces, Harry tuvo una idea. Llegaste antes de lo que esperaba, le envió un mensaje mental al hombre adulto. Sebires se puso de pie, conmocionado por lo que acababa de oír, y se giró a su derecha para ver a un niño y un tigre blanco. Decir que estaba sorprendido era quedarse corto. El niño tenía un pequeño parecido con su padre en términos de apariencia y los ojos de Lily, y además su cabello podía ser rebelde, aunque no tan malo como el de su difunto padre, ya que estaba domesticado. Una parte de él esperaba que el niño fuera una copia exacta de su padre con los ojos de su madre, pero esto era algo inesperado. Esto no es lo que esperaba, dijo Sebires mentalmente. Entonces, ¿qué esperabas?, preguntó Hadrien. Eso sacó de inmediato a Sebires de sus pensamientos al darse cuenta de que el chico era un mentalista, igual que él. Entrecerrando los ojos y decidiendo qué decir, comenzó: Señor Potter, debo decir que no esperaba su carta de hoy ni que fuera un mentalista. Sabe que es inapropiado leer la mente de otra persona sin su consentimiento. Harry recuperó la voz y respondió: disculpe, señor Snap, no pretendía leerle la mente. Sin embargo, tenía que asegurarme, ya que todavía soy nuevo en esto de ser mentalista. Sebires levantó una ceja y después de un minuto de ordenar sus pensamientos se relajó un poco. ¿Por qué estoy aquí, señor Potter?, Sebires le preguntó. Por favor, Hadrien o Harry. No, señor Potter, me hace parecer viejo. Está aquí por dos razones. Una es que hay gente que quiere hablar con usted y dos, quiero mostrarle algo. Sebires asintió, antes de girarse para mirar al tigre a su lado, que irradiaba una poderosa aura mágica. Pero antes de empezar, quiero presentarte a mi verdadero familiar, Viaco, señaló al dios que estaba a su lado. La repentina noticia impactó tanto a Sebires que se desmayó en el suelo. Viaco se acercó al maestro de pociones, que estaba desmayado, y rugió con tanta fuerza que Sebires revivió y se puso de pie de inmediato con la varita en la mano. Había oído historias sobre los 4 dioses de la tierra de niño, pero nunca les dio mucha importancia. Pero ver que uno estaba frente a él y había elegido a un niño pequeño para ser su verdadero familiar fue alucinante. Como no había habido un verdadero familiar en siglos, las únicas palabras que le vinieron a la mente fueron: increíble, dijo. Viaco se sentó sobre sus patas traseras y encontró esto ligeramente divertido. De hecho, humano, soy Viaco, el dios que reina sobre la tierra mágica de nuestro planeta, le dijo Viaco a Sebires con voz tranquila antes de cambiarla a una seria. Sin embargo, entiende esto: si intentas dañar a mi cachorro te mataré. Estoy claro. No era una pregunta, ya que Sebires podía decir que el dios quería decir lo que decía. Claro como el cristal, respondió Sebires al dios. Bien. Viaco se giró para mirar a Hadrien. Es ahora o nunca, joven, tráelos aquí. Su cachorro asintió y llamó a 3 de sus elfos domésticos. Bucky, Lucky, Tippy, pueden venir, por favor. Los elfos aparecieron frente a él. Necesito que traigan a mis padres, abuelos y mi pensadero. Y con unas pociones calmantes, creo que vamos a necesitarlas. Los elfos asintieron y, con un pop, se fueron. Volverán pronto y todo se explicará pronto, le dijo a Sebires. Los elfos regresaron con los objetos que les habían enviado, colgaron los retratos en la pared y le dieron a Hadrien el pensadero junto con 2 pociones calmantes. Gracias, chicos, y por favor, diviértanse, los despidió con una sonrisa, tras lo cual regresaron y se marcharon. Hadrien volvió su atención a los adultos, cuyas expresiones eran distintas. Los rostros de sus abuelos eran neutros. Su madre estaba feliz de volver a ver a su amigo más antiguo, mientras que James y Sebires parecían estar enfrascados en una competencia de miradas. Permanecieron así durante los siguientes minutos hasta que James rompió el silencio. Zap, alfarero, tras un silencio incómodo,
Ambas figuras no sabían qué decir. Entonces Lily decidió decir, hola Seb, hace tanto que no nos vemos. Te he echado de menos, hermano. Esto inmediatamente le hizo llorar, pues extrañaba a la única persona en el mundo que lo llamaba así. Mi querida hermana, lo siento mucho por todo y te he extrañado muchísimo. Sé lo que hiciste por nosotros y lo que hiciste esa noche por mi hijo. Siempre supe que había bondad en ti. Sebires le sonrió. Creo que James quiere decirte algo. Lily miró críticamente a su esposo, lo que lo hizo encogerse ante su mirada. Slap, empezó, lo que le valió un pellizco en el brazo de su esposa que lo hizo gritar de dolor. Bueno, me refiero a Sebires, no me va a resultar fácil decirlo y no te va a resultar fácil oírlo. Pero lamento mucho cómo te traté en la escuela, me di cuenta de que a menudo te presionaba demasiado y que no tenía derecho a provocarte tanto. Lo que Sebires esperaba de una disculpa no era eso, pensando que quizá era hora de un nuevo comienzo, ya que él tampoco era un ángel. Como a menudo respondía con la misma intensidad, era hora de dejarlo ir. Por si sirve de algo, lo soy, le costaba decir lo que quería, pero después de la mirada fulminante de Lily, sabía qué esperar, pues era consciente de cómo se comportaba cuando se enfadaba. Lo siento, porque yo tampoco soy perfecto, solía responder de forma similar. No hay excusas para cómo me comporté entonces. James inclinó la cabeza avergonzado aceptando sus disculpas. Ambos cometimos errores en nuestro pasado y ambos hemos perdido mucho durante la guerra. Si no aprendemos de ellos, terminaremos pagando 2 veces. Sebires asintió mientras sabía que las palabras eran ciertas. La última guerra fue horrorosa, pues les costó la vida a personas que apreciaban. Para Sebires, su esposa y su tío, James perdió a sus padres y luego perdió la vida, la suya y la de Lily, dejando a su hijo a merced del maltrato mental, físico y emocional de esos muggles indignos. Incluso depositaron su fe en la persona equivocada, y les costó todo lo que habían amado. Diaco dejó que los humanos tuvieran su conversación por un par de minutos más, luego dejó escapar un rugido bajo para llamar su atención. Humanos, ambos han perdido mucho en el pasado, pero ahora todos tienen la oportunidad de corregir los errores que se han cometido, dijo con firmeza. Charlus habló por primera vez. Diaco tiene razón. Es hora de avanzar y olvidar el pasado. Los 2 hombres asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Viendo su oportunidad, Hadrien habló. Verá, profesor Snap, como descubrió recientemente, soy un mentalista y, dado que pude comunicarme mentalmente con usted, supongo que usted también lo es. Para resumir, estoy vinculado a usted y me gustaría que me ayudara, ya que no confío en él. Sebires observó al joven a su lado y tuvo que admitir que estaba ligeramente impresionado con él. Lo que dices es la verdad, soy un mentalista como tú y como has resumido aparentemente estamos conectados el uno con el otro. La única teoría que puedo adivinar es la noche que vine a verte cuando el Señor Oscuro mató a tus padres. Harry habló. Sí, recuerdo haberte visto esa noche y los eventos que ocurrieron. Sebires estaba desconcertado de cómo esto podía ser, cómo un bebé podía recordar una experiencia traumática como esa. La única razón por la que lo recuerdo es porque tengo memoria idética y cada noche de Halloween es una pesadilla. Mi padre, aquí presente, estaba jugando conmigo en la guarida con su varita, cuando oyó que las barreras se desmoronaban y supo de inmediato que habían sido traicionadas. Le dijo a mi madre que corriera para ponerme a salvo, pero ella se dio cuenta de que no podía aparecerse y maldijo a Dumbledore, así que subió corriendo las escaleras y bloqueó la puerta. No tardó mucho en destrozar la puerta y apuntarla con su varita. Le dijo a mi madre que se moviera, ya que solo me quería a mí, pero ella se negó y, tras 2 intentos más, la mataron. Entonces me atacó con su varita y, antes de que la maldición me alcanzara, rebotó y desapareció dejando solo su túnica. Poco después llegaste tú y rompiste a llorar abrazando a mamá antes de girarte para recogerme diciendo, lo siento mucho, pequeña. Luego te marchaste cuando oíste un ruido y después de eso estaba en brazos de Hagrid, quien me sacó de la casa donde lo recibió Sirius, quien me dijo, que me entregara, ya que era mi padrino, dijo Hadrien,
respirando hondo y observando a Snap, que mostraba una mezcla de tristeza, ira, arrepentimiento y rabia. Hagrid no se movió, pues tenía órdenes estrictas de Dumbledore de llevarme a casa de mi tía Petunia. Tras una breve discusión, Sirius cedió y le dijo a Hagrid que usara su bicicleta. De repente, me quedé dormido y lo oí reunirse con el director y Minerva. Luego me dejaron en la puerta, sin importarle si podría haber muerto de neumonía, ya que hacía un frío glacial. Eso llamó la atención de Severus, pero no para bien, pues se enfureció muchísimo al recordar que había ido a la casa hermana de Lily con el viejo entrometido y que estaba furioso por lo que vio. «¿Me das una de esas pociones calmantes?», le dio Hadrien mientras él se tomaba la otra para no perder el equilibrio. «Entiendo», empezó Severus, y la poción empezó a hacer efecto en él. «Debes saber que Dumbledore sabe que no estás con ella y te busca desesperadamente para que te envíen de vuelta lo más rápido posible». «Nunca volveré allí», declaró Harry. «Y no lo harás mientras te mantengas fuera de su alcance», dijo Severus con calma, levantando la mano. «Vi una breve versión de lo que te hicieron cuando estabas bajo su cuidado. Lo que hicieron fue inaceptable, y estuve a punto de maldecir a esa mujer. ¿Solo sabes una breve parte de lo que pasé?», le preguntó al adulto mayor, quien simplemente asintió. Tomando aire lo miró a los ojos y dijo: «Lo que sabes es solo la punta del iceberg, ya que fue peor». Severus se sorprendió ante la información, esperando que no fuera cierta. Hadrien señaló hacia su pensadero. «Deberías ver cómo era la vida en casa de los Dursley». Severus asintió y sacó su varita. «Está bien, pero para que esto funcione voy a necesitar que aclares tu mente y visualices lo que quieres que vea». Hadrien respiró por un momento antes de acercarse al pensadero. Severus tomó esto como una señal de que el chico estaba listo y apuntó su varita hacia su cabeza para extraer el recuerdo para ponerlo en el dispositivo. «Regresaré cuando el recuerdo esté listo», simplemente dijo en silencio, deseando que no fuera lo que pensaba que sería. Al entrar en el pensadero, fue testigo de lo que el niño había sufrido desde el día en que lo colocaron allí. Su tío, una morsa, lo golpeaba con frecuencia, y la ballena que supuso que era su primo. También recordaba cómo su primo y sus amigos lo perseguían mientras jugaban a la casa de Harry. En cuanto lo atraparon, comenzaron a golpearlo, lo que le provocó una fractura en el brazo y la pierna. Severus también presenció cómo le daban una larga lista de tareas, le daban la mínima comida y lo castigaban constantemente por sacar mejores notas en la escuela y por eclipsar al otro chico. Lo que Severus vio lo enfureció, la poción calmante apenas lo contenía. También vio al niño perseguido por una perra de Marge, la hermana de Vernon, y de inmediato le tomó antipatía. En resumen, estaba furioso al recordarlo. «Esa era mi vida», empezó Hadrien, «antes de venir aquí, y nunca volveré a ese infierno». «¿Qué?». Severus levantó una mano para interrumpirlo. «Necesito un minuto». Severus agitó su varita para crear barreras de privacidad a su alrededor. Asegurándose de que Hadrien no pudiera oírlo, Severus desató su ira y empezó a maldecir violentamente a Dumbledore por dejar al chico allí. Luego empezó a pensar en cómo le gustaría torturar a Petunia y a la morsa de su marido. Tras unos minutos de calma, desactivó las protecciones a su alrededor para observar a los otros 6 ocupantes de la habitación. Los 4 adultos lo miraron, comprendiendo su enfado, pues habían presenciado los recuerdos antes, así que lo sabían. «Vale. Primero, lo que vi allí fue algo que ni siquiera los miembros de la familia oscura harían a sus hijos. Ahora mismo, me dan ganas de maldecir a la familia de tu hermana, Lily», asintió Lily, sabiendo que si estuviera viva, le haría lo mismo a su hermana, pues jamás habría tratado así a su hijo. «Segundo, tu lenguaje, jovencito, necesita mejorar mucho. Aunque no te culpo por decirlo, ya que ese era el peor lugar al que te podían enviar, ese lenguaje no es algo que un chico de tu edad deba decir. Tercero, es en parte mi culpa que hayas terminado en ese estado de náuseas. Para empezar». Hadrien miró al hombre con total confusión. «¿Qué quieres decir con que es en parte tu culpa que terminé con ellos?», preguntó. Tras mirar los retratos durante un largo minuto, Lily simplemente dijo: «Cuéntenles». Severus respiró hondo,
pues no era un recuerdo que le gustara recordar, pero les debía decir la verdad. Hace años, se hizo una profecía. Sevides miró a los ojos esmeralda de Hadrien y se le desgarró el corazón al pensar en lo que estaba a punto de revelar. Durante esa época, era un mortífago activo, uno de los secuaces del Señor Tenebroso. Intentaba recopilar información para él. Un día, estaba en Hogsmeade y vi a Dumbledore dirigiéndose a Cabeza de Puerco con Sybil Trelawney. Ella quería ser profesora de adivinación en Hogwarts. En aquel momento me pareció ridículo, ya que era imposible que fuera vidente. Pero la curiosidad me venció y, al llegar tras la puerta, empecé a escuchar cualquier cosa que valiera la pena escuchar. Justo cuando estaba a punto de irme, entró en trance y empezó a hablar sobre la caída del Señor Tenebroso, pero solo oí las 2 primeras líneas antes de que me echaran. Inmediatamente fui a ver al Señor Tenebroso y le conté lo que había oído, pero como solo oí la mitad de la profecía, no obtuvo toda la información. Unos días después, llamó a Egastes Rockwood, su espía del Departamento de Misterios, para averiguar qué bebés nacerían a finales de julio. Solo 2 bebés estaban previstos, y Neville Longbottom, pero él te eligió a ti. Lo que no sabía es que Lily fue adoptada por ellos de bebé, ya que sus padres fueron asesinados. Así que Lily es en realidad una sangre pura criada por Muggles. Me dijo y me pidió que me callara. Tengo la sensación de que les contó a tu padre y a su familia sobre su estatus de sangre. Las 4 figuras asintieron, indicando que también lo sabían. En cuanto decidió perseguirte a ti y a tu familia, acudí a Dumbledore en busca de ayuda. Me preguntó qué daría a cambio, a lo que respondí que cualquier cosa. En ese momento, estaba desesperado por proteger a mi hermana Lily. Dumbledore dijo que buscaba a un espía y me aseguró que si lo espiaba, él los protegería a ustedes y a su familia. Al recibir esta información, Hadrien sintió una mezcla de emociones, ira, traición y desprecio. La expresión del rostro de Severus revelaba un profundo arrepentimiento por lo que había hecho. Si bien deseaba herir a este hombre por haber matado a sus padres, algo le pareció extraño en lo que dijo, como si no fuera la única víctima. Draco se sentó allí, contemplando la situación. Su cachorro sufría, al igual que el hombre mayor, quien habló antes de que algo pudiera pasar. Déjame preguntarte algunas cosas primero, dijo con firmeza, ya que no era una petición. Dijiste que estabas espiando a Dumbledore y a esa Sybil, ¿verdad? Severus asintió. ¿Por qué se reunirían en Cabeza de Puerco y no harían la entrevista en su oficina? Además, ¿por qué el viejo no lanzó ningún hechizo de privacidad alrededor de la puerta? Es cuestión de sentido común. Si no quieres que nadie escuche tu conversación, debería haber tomado precauciones. Estas preguntas impactaron de inmediato a Severus, quien quedó impactado. El dios estaba haciendo buenas preguntas sobre por qué fue fácil obtener la información en primer lugar. Hadrien se animó al darse cuenta de lo que decía Draco. Creo que lo que Draco intenta decir es que te tendieron una trampa desde el principio. Si lo que dice sucedió como sucedió, entonces eso significa que Dumbledore quería que alguien escuchara la conversación. Esto enfureció a Severus y a los demás ocupantes. El director debería haber sabido que no debía dejar que alguien escuchara una entrevista privada. Si esto significa lo que creen, este desastre fue orquestado por el director desde el principio. James fue el primero en recuperarse y miró intensamente a Severus. ¿Le contaste a alguien más sobre la profecía?, preguntó con firmeza. Sí, confirmó Severus. Le conté todo a Lily después de la conversación con Dumbledore, ya que no estaba seguro de si el anciano cumpliría su palabra. Es cierto, dijo Lily. Cuando Severus me lo contó, empecé a buscar maneras de contrarrestar la maldición asesina y, tras meses de investigación, encontré la manera. El ritual consistía en magia de sangre. Daría mi vida por mi hijo a cambio de que Hadrien viviera. Creé una poción con 2 viales, uno para mí, para dar mi vida por él, y el otro para protegerlo. Después, grabé runas de nuestras sangres en ti. No estaba segura de si el ritual funcionaría, pero estaba decidida a intentarlo de cualquier manera para salvarte, hijo mío. Hadrien miró a su madre con orgullo. No solo le salvó la vida, sino que también superó en astucia a Voldemort y a Dumbledore.
Sevides también observaba con orgullo cómo Lily se adentraba en la magia oscura para salvar la vida de su único hijo. No podía estar más asombrado por su ingenio, especialmente por su uso de la magia antigua. Sevides siempre supo que Lily no era la personificación de la luz como todos creían. De acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo en que mi hijo y su esposa tienen un don inmenso tanto para la inteligencia como para la magia, elogió Charlus a su nuera. Claramente, acertaste al elegirla, pero eso lo dejaremos para otro momento. Supongo que Dumbledore está buscando a Hadrian. Sevides asintió. Lo ha estado buscando desde que dejamos la casa de Petunia. Albus incluso tiene su sangre, que usa para alimentar los instrumentos de rastreo en su oficina. Charlus estaba furioso por lo que acababa de oír. Dumbledore le extrajo sangre a su nieto sin su permiso. Dorian notó la ira de su esposo y decidió hablar. Eso es ilegal, no tenía ningún derecho. Siempre me molestó que pudiera salirse con la suya en cosas por las que otros habrían sido castigados. En eso estamos de acuerdo, pero no hay nada que se pueda hacer al respecto en este momento. La mágica Gran Bretaña está llena de gente débil de voluntad que está encantada de besarle el trasero peludo. Por eso envié a James a espiarlo durante la última guerra, declaró Charlus. Verás, cuando era comandante de la CMI, le encargué a mi hijo que lo espiara a él y a su Orden del Fénix. Siempre me preocupó el viejo y sus vínculos con magos oscuros. James continuó donde su padre lo dejó. Después de Hogwarts, comencé a trabajar en mis maestrías en transfiguraciones y runas antiguas. Sin embargo, también era mago y agente de la ICW. Dumbledore no tenía ni idea de que la agencia actuaba contra los mortífagos en aquel entonces. Cuando me pidió que fuera a ver a mi padre para pedirle ayuda en la guerra, se negó. Mi padre pensaba que el grupo de Dumbledore era ineficaz y que solo quería obtener las recompensas que llegarían después de la guerra. Impresionante, reconoció Sevides, yo pensaba que eras puramente Gryffindor, pero resulta que tienes un lado Slytherin en ti. James sonrió radiante ante el cumplido. ¿Qué puedo decir? Mi madre era negra y aprendí algunas cosas, dijo al mirar a su madre con una sonrisa. ¿Tiene Dumbledore algo más que pertenezca a la familia Potter? Probablemente, pensó Sevides por un momento antes de volver a mirarlo. Hace un tiempo lo escuché murmurar para sí mismo sobre una capa y que mencionó que era el guardián mágico de Hadrian. ¿Qué? Esto llamó la atención de los otros adultos que estaban todos enojados. Es absurdo que hayamos nombrado a Jack como el guardián mágico de Hadrian. ¿Cómo demonios la consiguió Dumbledore? No era una pregunta, ya que tanto él como Lily querían que Jack fuera el guardián mágico de su hijo. Jack era muy amigo de James y Lily, apreciaba a Hadrian y solía observarlo cuando él y Lily salían. En nuestro testamento se mencionó que Jack sería el guardián de Hadrian y recibiría 500 galeones para su manutención. En cuanto a la capa, es una capa de invisibilidad que ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Dumbledore me pidió examinarla, a lo que accedí con la condición de que la devolviera si Lily, Hadrian o yo la pedíamos. Si algo no sucediera a Lily o a mí, se enviaría automáticamente a la bóveda fiduciaria de nuestro hijo en Gringotts. Decir que Charlus, Dorie y Lily estaban molestos sería quedarse corto, ya que estaban furiosos porque Albus no solo robó una reliquia familiar invaluable, sino también dinero que no era suyo y la tutela de un amigo de confianza. Dorie fue la primera en reaccionar. Sevides, insinúas que Albus robó cosas que no solo pertenecían a mi familia, sino también a la de los Stevenson. Así parece, Sevides levantó una ceja. Lo sé, Jack. Él nunca eludiría sus responsabilidades, especialmente contigo, dijo mientras se giraba para mirar a Hadrian. Jack Stevenson no es miembro de la ICW y el jefe de la antigua y noble casa de la familia Stevenson. Esto sorprendió a los adultos con el conocimiento de los niños sobre las casas antiguas. Sí, dijo Lily sonriendo al intelecto de su hijo, él estaba en la escuela con nosotros cuando estábamos en Hogwarts, un Ravenclaw y 3 años mayor que nosotros. Jack a menudo mantenía a James y Sevides a raya cuando eran niños. Aunque Sevides y yo no nos llevábamos bien por aquel entonces, siempre lo respetamos, continuó James recordando su época en la escuela.
La mayoría de las veces, de vez en cuando, interrumpía nuestras peleas y nos castigaba si nos pasábamos de la raya. Eso sí, siempre era justo, honesto y directo con nosotros. Charles decidió terminar, después de graduarse de Hogwarts, empezó a trabajar en la ICW. Arcturus y yo vimos potencial en él y lo entrenamos personalmente. Era uno de los 4 cadetes de élite que Arcturus y yo reconoceríamos, pero oír que lo despojaron de sus responsabilidades es imperdonable. Sevires, necesito que lo contactes y averigues qué le pudo haber pasado. Puedo hacerlo, aunque tendré que ser discreto porque no sé si está en el bolsillo de Albus. De acuerdo, no quiero a Dumbledore ni a ninguno de sus leales cerca de este castillo, y mucho menos cerca de mi nieto. Lo segundo es que necesito que consigas todos los objetos de la familia Potter que tienen su poder y nos los devuelvas. De paso, destruye todos los encantamientos de rastreo que tienes sobre Hadrian. Eso será difícil, ya que Albus casi nunca sale de su oficina, admitió Sevires. Incluso cuando sale, hay defensas alrededor de su oficina, sin contar los retratos, ya que me reconocerán e interrogarán fácilmente cuando regrese. Hadrian se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. Si es un problema tan grande, ¿por qué no usar elfos domésticos?, preguntó con indiferencia. ¿Olviden que los elfos domésticos de aquí son muy sigilosos? Pueden infiltrarse fácilmente en la oficina del anciano y recuperar los objetos. Sevires miró al muchacho con una mezcla de asombro e interés, continúa, haciéndole señas para que continuara. Bien, consideren esto, Sevires necesita mantener en secreto su implicación y queremos recuperar la posesión que el anciano nos robó. Si usamos a los elfos domésticos, podemos lograr ambas cosas. Lo mejor es que nunca sabrá que fui yo quien lo ordenó y Sevires es, en esencia, inocente, es una situación en la que todos ganan. Solo tenemos que ser pacientes y atacar cuando sea el momento oportuno. Sevires quedó impresionado con el plan del chico, no solo era inteligente, sino también ambicioso, astuto, ingenioso y creativo. Debo decir que estoy impresionado. Debes haber heredado la inteligencia de tu madre, así como la astucia de tu padre, lo felicitó. Ese plan tiene rasgos tanto de Ravenclaw como de Slytherin. Charles no pudo evitar sonreírle a su nieto, tenía gratos recuerdos de pasar tiempo con él cuando era bebé. Contó que su nieto podía realizar magia accidental con solo 4 meses, haciendo que sus juguetes flotaran en el aire y apareciéndose en los brazos de su madre. Sin embargo, lo que realmente lo hizo feliz fue que la primera palabra del niño fue «abuelo», lo que le hizo sonreír con sorna cuando intentaba que dijera «papá». «Ese es mi nieto», lo elogió. Sevires se recompuso antes de lanzar un rápido encantamiento Tempest para saber la hora. Le indicó que eran casi las 7. Tengo que volver al castillo, ya que llevo un tiempo fuera. Si no vuelvo pronto, el viejo enviará a alguien a buscarme y me causará un dolor de cabeza, dijo con amargura. Espera, Harry levantó una mano, ¿cómo lo convenciste de que te ibas en primer lugar? Simplemente le dije que estaba consiguiendo huevos de runespor y lágrimas de serpiente cornuda. Actualmente estoy cursando mi título de hechicero para pociones. Brillante, Hadrian estaba intrigado. Recuerdo haber leído tu tesis de maestría sobre la combinación de lágrimas de unicornio y veces para crear un antídoto contra los venenos más peligrosos y más esclarecedores. Sevires se sorprendió una vez más. El chico leyó su tesis y quedó impresionado con su trabajo. Gracias, no fue tarea fácil. Tengo los ingredientes que buscas en mi invernadero. ¿Puedo mostrártelo? Si quieres, preguntó Hadrian, ya que a Sevires le pareció interesante hablar con él. Sevires curvó sus labios antes de responder, eso estará bien, abre el camino. Hadrian asintió, adiós Lily, espero verte de nuevo y Potter, gracias por dejarme venir, y con eso, Hadrian y Viaco lo llevaron afuera, a donde estaban los invernaderos. El silencio los envolvió al acercarse a su destino. La familia de Hadrian tenía 3 invernaderos diferentes que albergaban una gran cantidad de plantas exóticas. Al llegar a la segunda casa, Sevires se asombró con la colección de plantas que tenía el niño, ya que algunas eran raras y provenían de diferentes partes del mundo. En este invernadero,
Harry guardaba la mayoría de sus ingredientes, ya que servía como contenedor para el ingrediente más caro que poseía. Al llegar al final de la habitación, Hadrien sacó 4 huevos y 3 lágrimas de uno de los armarios para dárselos al hombre mayor. Gracias, Hadrien, por dejarme venir hoy y permitirme aclarar las cosas con tu padre. Hadrien lo miró con los ojos entrecerrados durante unos minutos. Una de sus habilidades latentes se llamaba vista elemental y le permitía leer la magia para determinar si era peligrosa. También le permitía determinar si la persona era buena o mala. Se relajó un poco tras leer la magia de Sebires y comprobar que era genuino. De nada, Sebires, lo miró fijamente un momento antes de continuar. Entiendo que esto te haya parecido inusual, créeme, conozco la sensación, porque yo también estaba nervioso. Sebires dejó escapar una suave risita. Te avisaré cuando el director esté fuera del castillo para que puedas enviar a tus elfos. También hablaré con Jack para ver qué pasó y te pagaré por estos ingredientes. El único pago que quiero es que regreses algún día para ver si eres la persona que vio mi mamá, dijo Hadrien con firmeza. Sebires reflexionó un momento, pues había algo en el joven que tenía delante que lo hacía sentir en paz. Hacía años que no se sentía tan relajado con otra persona. Trato hecho, le tendió la mano, que Hadrien tomó. Trato hecho, y llegaron a un acuerdo. Paipi, gritó Hadrien, y con un pop, el elfo apareció frente a él. ¿Qué puede hacer Paipi por usted, señor?, preguntó el elfo. ¿Podría llevar al señor Snap de vuelta a su casa? Hadrien descubrió que pedir era mejor que simplemente ordenar. Por supuesto, señor, el elfo agarró la mano de Sebires y con un pop desaparecieron. Viaco se giró para mirar a su compañero. Bueno, creo que salió bien considerando todo, dijo suavemente. Tú y él tienen mucho más en común de lo que crees. Estoy de acuerdo con Viaco y vi su magia que no indicaba ninguna intención maliciosa, comentando lo que dijo Viaco. Volvamos adentro y veamos qué opinaron los demás, dijo Viaco antes de volver a entrar. Ese hombre podría convertirse en lo que Hadrien necesita, pensó. 00. Sebires regresó a la mansión Prince y le dio las gracias al pequeño elfo antes de que se marchara. Cuando el elfo se fue, Sebires se apareció de nuevo en Hogwarts para depositar los ingredientes que había conseguido en sus aposentos privados para que nadie pudiera acceder a ellos. Una vez guardados los artículos en su habitación, recogió el programa de estudios para el nuevo curso escolar, pues Minerva lo necesitaría. Después, guardándolo en su túnica, se dirigió al gran salón para cenar. Antes de llegar, tuvo que controlar su expresión, ya que los demás profesores podrían sospechar de su presencia. Al entrar al gran salón, con su capa ondeando, les anunció su llegada. Los demás profesores ya estaban sentados en la mesa principal esperando la comida. Dumbledore estaba en su silla habitual conversando con Minerva y Filies. El profesor, de baja estatura, hablaba del torneo internacional de duelo que se celebraría este año en la mágica Australia. La victoria del torneo del año pasado le correspondió a Lorenzo Rodríguez, de la mágica Sudamérica. Minerva escuchaba con interés mientras leía el periódico internacional. Estaba impresionada con su habilidad con los encantamientos de batalla. Dumbledore fingía interés en la conversación, pero estaba más preocupado por encontrar a cierta niña de cabello negro. Hacía todo lo posible por mantenerlo en secreto, ya que quedaría mal si el ministerio se enteraba. Incluso con los encantamientos rastreadores que le colocó al chico, sus instrumentos no pudieron encontrarlo. Sebires incluso informó que ninguno de los mortífagos que habían sido absueltos lo tenía. Era imperativo que sus planes para el chico funcionaran. Saliendo de sus pensamientos, notó que todo el personal había llegado y, por lo tanto, la cena estaba servida. Toda la comida transcurrió en calma mientras los profesores hablaban sobre los alumnos del año anterior. Al terminar la cena, Minerva pidió el programa de estudios de los demás profesores. Tras recoger los horarios de trabajo de todos, se marchó a sus aposentos con los demás. Ahora que los demás profesores se habían ido, Dumbledore le indicó a Sebires que lo acompañara a su despacho. Al llegar a la gárgola, Albus les dio la contraseña ranas de chocolate, según dijo, para que ambos pudieran acceder.
Al llegar a su despacho, Dumbledore fue a su escritorio y sacó un calmante. La reunión de la ICW en la sucursal del MACUSA había sido horrible. El nuevo problema era localizar a Fenrir Greyback y a algunos miembros de su manada. Con suerte, Severus tendría buenas noticias para él. Alves organizó su habitación antes de mirar a su profesor de pociones, adoptando la apariencia de abuelo. «Supongo que encontraste lo que buscabas, Severus», le preguntó al joven. Severus asintió. «¿Pudiste encontrar alguna pista sobre dónde podríamos encontrar al chico?» Severus no se dejó convencer por la actuación del director, aunque aún podría estar enojado con el viejo entrometido. Incluso después de escuchar lo que el anciano les hizo al niño y a su querida hermana, lo único que deseaba era degollarlo y entregárselo a los dementores. Relajándose un poco, curvó los labios. «Quizás tenga una pista de dónde está el mocoso», escupió con mal sabor de boca. Por suerte, para él, era un maestro en las artes mentales y un actor hábil. Dumbledore abrió mucho los ojos ante esta información. Tal vez aún había esperanza para él, e hizo señas a Severus para que continuara. «Me encontré con algunas personas cuando salía con mi material y, por lo que puedo entender, un grupo de niños subió a un avión sin la supervisión de un adulto». Sin embargo, Severus levantó una mano para evitar que el director lo interrumpiera. Uno de ellos destacaba entre los demás. Se destacó como... No era una pregunta y Severus sabía que tendría que elegir sus palabras con cuidado. El niño tenía el pelo revuelto y ojos verde oscuro. Además, parecía delgado y desnutrido. Severus mezcló la verdad con una mentira. Esperaba que Alves se la tragara. Alves reflexionó sobre esta información un minuto. Si lo que decía Severus era cierto, podía ir a traer al chico de vuelta. Pero primero necesitaba saber el destino del avión, ya que podría haber ido a cualquier parte del mundo. ¿Tus informes dijeron en qué avión subieron y cuál era su destino? Severus lo miró con desprecio y luego respondió, según ellos, el lugar estaba lleno de muggles y las filas eran largas. Los destinos de los vuelos estaban desordenados, pero pudieron ver que embarcaban 4, Egipto, Australia, Antártida y África. La información podría ser errónea, ya que hay varias familias que viajan a menudo. Ya sea que la información sea cierta o no, Severus, es un buen comienzo, ya que mis instrumentos no han podido determinar la ubicación del niño. Alves se giró para mirar los instrumentos que tenía y aún no han podido encontrar la ubicación del maldito niño. Director, dijo Severus para llamar su atención, ¿por qué no vamos al Visengamot? Quizás puedan encontrar al mocoso más rápido, sugirió. Alves palideció ante la idea de informar al Visengamot. Se armaría un alboroto. Los Potter pertenecían a las casas antiguas, y si se enteraban de que había perdido al heredero de la más antigua y noble casa de los Potter, no dudarían en abalanzarse sobre él. Además, estaba seguro de que los aliados de la familia Potter no serían tan indulgentes como algunos de ellos, miembros de los grupos oscuros, grises y neutrales. Si bien era el líder de la luz, había miembros sobre los que no tenía control. Tras volver a la realidad, se metió un sorbit de limón en la boca. No quiero involucrar al Visengamot. Sería catastrófico si se enteraran de que el niño ha desaparecido. Severus dejó escapar un suspiro dramático. Bueno, si eso es todo lo que necesitas, regresaré a mis aposentos para disfrutar el tiempo que me queda, dijo mientras giraba ondeando su capa y dejaba al director a su suerte. En cuanto Severus se fue, Alves giró a la derecha al ver a su familiar Fox aparecer envuelto en llamas y volar hacia su percha tras cazar en los terrenos. Debería esperar a ver qué pasa, viejo amigo, o debería ir a buscar al chico yo mismo. Fox emitió un suave trino. Supongo que tendré que retirarme por esta noche. 00. En las mazmorras de Hogwarts, Severus se dirigió a sus aposentos privados. Con la esperanza de que el anciano se creyera la información que le presentaba, Severus sacó su varita para comprobar si había algún encantamiento de escucha. Debía ser extremadamente cuidadoso, pues no le extrañaría que el director lo espiara. Alves siempre había tenido la costumbre de obtener información de la gente, ya sea encantando sus posesiones o usando legeremancia con los estudiantes.
Tras dedicar unos minutos a examinar las habitaciones de sus aposentos, Sebires concluyó que no había dispositivos de escucha. Sebires se sentó frente al fuego, reflexionando sobre los acontecimientos del día, especialmente en lo que respecta a Hadrien. El día estuvo lleno de sorpresas, ya que conoció al hijo de su mejor amiga diagonal hermana, quien solo tenía sangre. Para su sorpresa, Sebires se quedó sin palabras al ver que una de las bestias celestiales estaba allí y lo había elegido como su verdadero familiar. También fue una sorpresa que fuera un mentalista y que se conectara no solo con Sebires, sino también con otra persona. Como Sebires era un maestro mentalista, quería ver si podía contactar al niño personalmente y hablar con él. Decidido poner a prueba sus habilidades mentales, señor Potter, ¿sigue despierto? Tengo noticias para usted, le envió un mensaje mental. Sí, respondió el niño, estaba leyendo un libro antes de irme a dormir. Bien, mi reunión con el director salió bien y no sospecha nada, explicó Sebires a Hadrien sobre la conversación que tuvo con Alves. El chico simplemente rió cuando el director se creyó la historia que Sebires le contó, incluso cuando le dijo que estaba fuera del país. Tus dotes interpretativas son impresionantes, dijo Hadrien con una sonrisa. Entonces, ¿cuándo crees que dejará el castillo? No estoy seguro, ya que el director tiene la costumbre de aparecer y desaparecer de lugares gracias a su fénix, respondió Sebires con sinceridad. ¿El anciano tiene un fénix?, preguntó Hadrien con preocupación en su voz. Sí, su nombre es Fox y deberías tener cuidado cuando envíes a tus elfos domésticos, le advirtió. Está bien, lo discutiré con Viaco y veré qué podemos hacer. Sebires asintió pensando que sería el mejor curso de acción. Bien, pero primero deberías dormir un poco esta noche. Hablamos pronto, dijo Sebires, ya que era tarde. Hadrien asintió y le deseó buenas noches antes de dormirse. 3 meses después, la rutina de Hadrien no cambió mucho, salvo que empezó a usar una de las varitas de su antepasado para familiarizarse con su uso y practicar algunos hechizos sencillos. Sus padres decidieron darle a elegir entre Hogwarts, Maoto Koro en Japón o el Instituto Mágico de Salem. Los 3 colegios tenían una reputación impresionante, pero Maoto Koro le intrigaba por ser la institución de magia líder en el mundo, ofrecer retos tanto en la teoría como en la práctica, y enseñar diversas formas de combate, tanto mágico como magel. Sebires incluso mencionó que estudió con el profesor Hayato Uyeme Moutou, por su maestría en pociones. El maestro Uyeme Moutou era un consumado maestro de pociones, venerado como el mejor del mundo, y fue impactante descubrir que había elegido a alguien de Inglaterra como su aprendiz. Uyeme Moutou se interesó en Sebires porque creía que tenía un potencial increíble. Cuando escuchó que su joven aprendiz era un mortífago, se le rompió el corazón y le dijo a Sebires que no quería volver a hablar con él nunca más. Después de 2 años, Sebires acudió a él en busca de ayuda, sabiendo que era una posibilidad remota, así que aprovechó la oportunidad para contactarlo. Al principio, el antiguo maestro se resistía a volver a hablar con su antiguo aprendiz, pero sabía que Sebires no lo habría contactado si no fuera importante. Sebires explicó que buscaba una salida a su vida como mortífago y expresó su deseo de proteger a Lily y a su familia. Al ver que el joven hablaba en serio, accedió a ayudarlo. Pensando que el chico realmente quería cambiar, le dio toda la información que tenía para que pudieran vivir. Hablando de Sebires, Hadrien al principio se preocupó por él, ya que su experiencia con adultos no era la mejor. Sin embargo, con el tiempo, empezó a simpatizar con Sebires y lo consideraba un mentor. Sebires lo visitaba con frecuencia y comenzó a entrenarlo en Krav Maga, Ninjutsu, Jiu-Jitsu brasileño y Muay Thai, aunque no podía estar presente todo el tiempo, ya que despertaría sospechas. Viaco era más que capaz de instruirlo por sí solo. Además de esas lecciones, Hadrien empezó a estudiar para el examen de ingreso a Maoto Koro. Como le había prometido, Sebires incluso le informó que Alves dejaría Hogwarts durante las vacaciones de invierno para ir al extranjero y ver si podía encontrar a Hadrien. Hoy, Hadrien vestía una camisa negra de cuello en V y pantalones deportivos negros. En ese momento,
él y Sebires estaban en la sala de entrenamiento. Este último entrenaba al primero en el arte de la esgrima, y Sebires era un espadachín muy hábil. Hadrien tenía los músculos tensos y el sudor le corría por la cara mientras forcejeaba contra el hombre mayor. Llevaban 4 horas enfrentándose y Sebires estaba asombrado con el progreso del chico últimamente. El chico se desplomaba ante la lluvia de ataques, ya sea bloqueando o esquivando los del hombre mayor. Hadrien se sentía como si su cuerpo fuera gelatina, intentó desesperadamente alzar la espada para atacar, pero Sebires lo contrarrestó y le arrebató la hoja de las manos. Aprovechando el agotamiento de Hadrien, lo pateó y lo tiró al suelo, acercándole su propia espada a la garganta. Mirando hacia abajo al chico, Sebires sonrió. Estás mejorando, reconoció, pero todavía necesitas mejorar tu técnica. Extendió una mano para ayudar al niño a levantarse. Te estás adaptando bastante bien considerando todo. Pudiste aguantar mucho más que la última vez, claramente has estado practicando de forma independiente en mi ausencia. Hadrien levantó la cabeza, intentando ignorar el dolor que sentía por todo el cuerpo. Gracias por la confianza, pero me cuesta decirlo. Mi maestro es muy estricto e insiste en entrenarme hasta que apenas puedo mantenerme en pie, le espetó. Entonces digo, tu maestro está haciendo su trabajo y tal vez debería agregar más wings a tu programa de entrenamiento, dijo mientras sonreía. Eso inmediatamente cayó a Harry ya que sabía que no era una amenaza vacía. Estoy bien, por favor cualquier cosa menos eso. Sebires dejó escapar una suave risita. No lo creo, dijo mientras alborotaba el cabello del chico mientras salían de la sala de entrenamiento y se dirigían a la sala de estar principal. Al entrar, Hadrien se dejó caer en el sofá, sin querer levantarse. Justo entonces, Viaco entró en la habitación, mirando primero al chico despatarrado en el sofá y luego al hombre mayor. Supongo que el entrenamiento de hoy ha ido bien, como siempre, bromeó con desgana. Sus habilidades están mejorando, confirmó Sebires con orgullo. En todo caso, estará más que listo para el examen de admisión cuando llegue el momento. Excelente, asintió el dios y el otro humano ya respondió. Jack aceptó reunirse conmigo en su oficina en el ICW con el comandante Taimore. Esto le dio a Hadrien un segundo aire. ¿Cuándo te vas?, preguntó esperanzado. La reunión tendrá lugar el 5 de diciembre, ya que hay una reunión del Visengamot y Alves estará fuera del castillo ya que es el jefe brujo. Bueno, ahora pasemos a otros asuntos, dijo Viaco con firmeza. Baki, achispado, ¿podrían venir los dos? Y con un chasquido, los dos elfos aparecieron ante él. ¿Podrían decirles a los demás Potter que pasen? Sí, maestro Viaco, y con un chasquido desaparecieron. En pocos minutos, los 4 Potter estaban en sus retratos, mirándose unos a otros. Después de algunos cálidos saludos, Viaco comenzó, James, Lily, creo que ha llegado el momento de la conversación que desean tener con Sebires aquí, dijo con firmeza. De hecho, dijo James con una sonrisa, Sebires, me gustaría comenzar agradeciéndote por cuidar y entrenar a Harry. Me imagino que no fue una tarea fácil para ti. Sebires asintió. Al principio fue un reto, pero ha aprendido bien y parece ser un prodigio. Esto hizo sonreír a James al ver lo bien que había progresado su hijo. Bueno, he hablado de esto con Lily y Viaco durante un tiempo y me gustaría preguntarte algo. Sebires asintió, indicándole que continuara. Respirando hondo, me gustaría que fueras el padre adoptivo de Hadrien. A mis lectores, quiero aclarar que este es mi primer fanfic, les pido paciencia. He leído varios fanfics donde Lily era sangre pura y no nacida de muggles. No se preocupen, lo explicaré más adelante.
Capítulo 4. Sevires permaneció inmóvil con los ojos abiertos, su mente trabajaba a destajo intentando procesar lo que James acababa de decir. Si bien era cierto que le tenía un cariño inmenso al niño, adoptarlo como hijo lo conmocionó profundamente. El tiempo que pasó con Hadrien fue realmente el mejor de su vida. Sevires tuvo que admitir a regañadientes que estaba empezando a verlo como un hijo. Al principio, no le hacía mucha gracia que Hadrien usara una varita sin su permiso, pero después de verlo usar una de las varitas de su antepasado, empezó a enseñarle lo básico, hasta que consiguió su propia varita. Al girarse a su derecha, notó que el niño le dedicaba una sonrisa tranquilizadora, lo que para él significaba que le gustaba la idea. Me encantaría adoptarlo, pero solo si él acepta, dijo, mirando a Hadrien. Sí, si me quieres, respondió, a lo que Sevires le dedicó una sonrisa confirmando que eso era lo que quería. Charles los miró con orgullo, aunque hubiera deseado que James y Lily estuvieran vivos. Sevires ha demostrado ser más que competente criando a su nieto. Bueno, parece que todos estamos de acuerdo con este acuerdo. Sin embargo, son dos problemas. Todos admiraban al anciano. ¿Qué problemas tienes, abuelo?, preguntó Hadrien con vacilación. El hombre lo miró. El primer problema es que si un viejo entrometido se entera de esto, ¿quién sabe qué hará? El segundo problema es qué pasaría si algunos de los mortífagos que evitaron la cárcel solo salieran libres porque compraron su libertad. Hadrien estaba a punto de hablar, pero Sevires lo interrumpió. Espera, Dahama, dijo mentalmente. Entiendo tu preocupación, pero ten por seguro que tengo un plan. Si mi reunión con Jack sale bien, quizá pueda convencerlo de que sea mi sustituto. Charles empezó a considerar esta idea, pues tenía sus ventajas. Continúa, fue todo lo que dijo. Sevires empezó a explicar su plan. ¿Y si usamos a Jack como sustituto? Si hacemos que adopte a Hadrien como su hijo para apaciguar al público, nadie sospechará que soy su verdadero padre adoptivo. A Dorie le gustó cómo iba el plan. Podría funcionar. Después de todo, Jack ya tiene esposa e hija. Además, los Stevenson son miembros de la facción gris y tampoco le tienen lealtad a Dumbledore. Hadrien le hizo un gesto a su nieto que estaba sentado en el sofá. ¿Pudiste encontrar una copia de la documentación que muestra que Jack es legítimamente tu guardián mágico? Sí, lo encontré mientras revisaba los archivos antiguos en el estudio del señor. Ahora mismo está en el cajón de mi escritorio, en mi habitación. Dorie le sonrió. Bien, y además, tu padre y tu abuelo fueron magos, y sabes lo que eso significa. Hadrien sonrió enigmáticamente. Sabía lo que significaba. Quien se convierte en mago tiene derecho a un deseo. Si muere antes de que se cumpla, este pasa a sus descendientes. Hadrien aprendió esto mientras investigaba en su biblioteca las sociedades antiguas del mundo mágico. Como ninguno de ellos cumplía sus deseos, este le pasaba automáticamente a él, lo cual les beneficiaba. Lo único que tenían que hacer era tener paciencia y esperar. Con un poco de suerte no pasaría nada. 00. La mañana del 5 de diciembre encontró a un hombre durmiendo plácidamente junto a su esposa, pero el despertador los despertó bruscamente. El esposo se incorporó y buscó su varita, que estaba en la mesita de noche. Se levantó de la cama y lanzó el encantamiento Tempest para la hora. Indicaba las 7:30 de la mañana. Hoy iba a ser un día largo, ya que su trabajo era supervisar a los nuevos cadetes. Siendo sincero, basándose en lo que había visto en los últimos meses, estaban, como mucho, por encima de la media. El único rayo de esperanza para él era que tenía una reunión con el comandante y un viejo amigo. Se dirigió al baño para ducharse. Tras una ducha rápida, se puso su uniforme de la ICW y se dirigió al comedor para desayunar. Al llegar, los elfos domésticos lo saludaron. Buenos días, Lord Jack. Los 7 estaban presentes. Buenos días a todos. ¿Está listo el desayuno?, les preguntó. El elfo jefe respondió, sí, estábamos a punto de sacarlo. Jack asintió. Gracias, Edgar, ya pueden irse. Dicho esto, los despidió y regresó a la cocina a traer la comida. Al regresar, hicieron levitar las bandejas de comida sobre la mesa, dejando al descubierto tocino, huevos y tostadas.
Jack se dispuso a desayunar y dio unos sorbos a su café matutino. Al darse la vuelta, vio que su esposa Sara se había refrescado y venía a reunirse con él. «Buenos días, querido», le besó suavemente en la mejilla antes de sentarse a su lado. Sara era una mujer elegante de complexión delgada, de aproximadamente 1,70 metros, con cabello largo y negro y ojos maranes. Comparado con su esposo, quien lucía un físico corpulento, sus músculos estaban bien definidos y medía 1,70 metros. Tenía ojos grises y cabello corto y negro. Estos atributos, combinados con sus años en la ICW, le granjearon una reputación intachable. Sara miró a su marido un momento. «¿Habrá algo interesante hoy o será uno de esos días en los que volverás tarde?», le preguntó en voz baja. Las últimas noches, cuando su marido llegaba del trabajo, eran agotadoras para él. Llegaba medio muerto, con los ojos inyectados en sangre y con aspecto de no haber comido nada. Ayer, llegó a casa sobre la medianoche y parecía a punto de desmayarse. No ayudaba que tuviera pesadillas en las que peleaba con aquel cuyo nombre no debe ser mencionado. Jack miró a su esposa con cautela y supo que estaba preocupada por él. Las últimas noches habían sido duras para él, como mínimo. Las pesadillas que tenía a menudo lo despertaban jadeando. Durante la última guerra, él y un escuadrón de soldados estuvieron en el frente luchando contra el Señor Oscuro y sus fuerzas. La batalla fue, como mínimo, horrible. Él y otros 25 combatieron y solo 9 regresaron con vida, pero resultaron gravemente heridos y necesitaron atención médica. Aunque estaban autorizados a usar fuerza letal, no ayudaba que la pequeña sociedad de Dumbledore siguiera interponiéndose, ya que solo querían usar aturdidores y hechizos de atadura. Nunca le gustó el viejo director y su grupo, ya que eran ineficaces en el campo de batalla. Se perdieron vidas inocentes, y la orden solo defendía. Al recordó que el comandante Charles le encargó a su hijo James espiar a la orden e intentar obtener información de ellos. Jack recordaba bien a James de su época en Hogwarts. Si bien James tenía sus defectos, era un hombre bueno y fuerte. Cuando James era cadete, Jack lo tomó bajo su protección y le enseñó todo lo que necesitaba saber para convertirse en agente. Incluso estuvo presente en su boda con Lily y se alegró enormemente cuando nació su hijo Hadrien. Siempre que Jack podía, él y Sara venían a ver a la pequeña familia. A Jack se le rompió el corazón al enterarse de que James y Lily habían muerto, pero se puso eufórico al saber que su hijo había sobrevivido. Jack intentó obtener la custodia de Hadrien, pero fue bloqueado a cada paso, ya que Dumbledore lo colocó con la familia Muggle de Lily. Eso no le sentó bien, ya que a menudo oía a Lily quejarse de su hermana y su marido. Jack sostuvo la mirada de su esposa, le tomó la mano y le dio un suave apretón. «No sé, espero que esté bien», dijo con una sonrisa tranquilizadora. «¿Y tú? ¿Algo especial hoy?», preguntó, intentando desviar la conversación. «No, nada en particular hoy, solo una reunión del Visengamot, aparte de que estoy libre este mes», respondió alegremente, sabiendo que su esposo intentaba cambiar el tema. Sabía que ella se preocupaba por él, pero su trabajo era duro y alguien tenía que hacerlo. «Entonces, solo quedan tú y la pequeña Emily», dijo, envidiando a su esposa porque ella se quedó en casa con su hija mientras él trabajaba hoy. Emily nació el 5 de febrero de 1983, tenía el cabello negro como sus padres y los ojos de su papá. Tras darle un beso rápido, se levantó de la silla y subió a la habitación de su pequeña. Al llegar, ella seguía profundamente dormida. Se acercó en silencio y la besó en la frente. Después, echó a andar, no sin antes echarle una última mirada mientras cerraba la puerta en silencio. El joven Lord salió de la mansión y, al llegar a las puertas, se apareció en el edificio de la ICW. Al llegar, marcó el código de acceso. La entrada estaba ricamente decorada, con su propia red flu. Junto a ella, había una fuente con esculturas de diferentes magos y brujas sosteniendo sus varitas en el aire. Se dio cuenta de que mucha gente acababa de llegar a trabajar, así que, en lugar de perder el tiempo, se dirigió al ascensor. Al entrar, presionó el piso B7, donde estaban los demás agentes,
el ascensor lo bajó y, al llegar, salió y se dirigió a su oficina. Mientras caminaba, se topó con algunos de sus colegas y los saludó antes de llegar a una puerta con una placa dorada que decía, Capitán Jack Stevenson. Al entrar en la oficina, se sentó en su escritorio y sacó algunos archivos, la hoja de evaluación de los nuevos reclutas y el horario de la agenda de hoy. Rápidamente, revisó lo que los cadetes estaban repasando durante el día y, tras recoger los archivos necesarios, salió y se dirigió al aula. Al abrir la puerta, entró y vio que todos los cadetes estaban sentados en sus escritorios mientras la teniente Shelby Burnett inspeccionaba la sala. Cuando ella lo vio en la puerta, se puso en modo de trabajo. «Atención», rugió mientras preparaba a los cadetes. La mujer era, en cualquier caso, alguien con quien ninguno de ellos querría cruzarse, pues era extremadamente estricta y solo exigía excelencia pura de sus alumnos. Tanto Jack como el comandante Taimore la conocían, pues era una de las 4 élites que Artures y Charlus entrenaban personalmente. Era una potencia y casi nadie podía hacerle frente, aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a ella en combate a menudo terminaban en el ala médica durante unos días. El capitán Stevenson ha llegado, los saludaron todos, incluida ella. «Tranquilos todos», dijo con brusquedad, y todos se pusieron de pie con las manos en la espalda. «Espero que hayan estudiado anoche, porque las presentaciones de ayer fueron un desastre. Espero por su bien que puedan darme mejores resultados hoy», declaró. «Tomen asiento». Todos tomaron asiento sin que se lo dijeran 2 veces. Los miró con los ojos entrecerrados. Los 19 cadetes sabían lo que les esperaba si no mejoraban hoy. Algunos aún sentían dolor por los ejercicios de ayer a los que los 2 oficiales los sometieron. Para ser agente de la ICW, los cadetes debían ser física y mentalmente capaces. Había 4 divisiones separadas, el Departamento de Comunicaciones, los oficiales médicos, la división de inteligencia y la primera línea. El día se dividía en 2, la primera mitad se dedicaba a las clases magistrals, donde repasarían las reglas y regulaciones, y aprenderían hechizos más avanzados. La segunda mitad se reservaba para el curso de entrenamiento, cada uno iría a su departamento para aprender estrategias de batalla, recopilar información, aprender a tratar maldiciones oscuras y pociones, y finalmente, entrenamiento de combate. Los cadetes se tomaron muy en serio las instrucciones de hoy. Al comienzo de la clase, tuvieron que hacer un examen escrito sobre cómo lidiar con criminales y qué métodos serían los más efectivos. Por suerte, estudiaron para este examen tanto la teoría como la práctica. Una vez que se acabó el tiempo, el teniente Burnett recogió los exámenes y dejó que Jack les enseñara sobre sigilo y rastreo. Después de darles la lección, miró el reloj y marcaba las 2, así que dio por terminada la clase. «Muy bien», dijo para captar su atención, «vayan a buscar comida y preséntense en sus divisiones asignadas a las 3:45. Cada minuto de retraso equivaldrá a una eternidad de sufrimiento. Les aseguro que averiguaré quién llega tarde», ¿entienden? No era una pregunta, y todos lo sabían bien. La última vez que llegaron tarde, el capitán Stevenson los dejó exhaustos, pues tenían dificultad para caminar y respirar. «Sí, señor», dijeron alto y claro y se marcharon. Jack se giró hacia Shelby, que seguía calificando los exámenes, y notó que su rostro permanecía inexpresivo. «¿Qué tal vamos?», preguntó, señalando los exámenes sobre su mesa. Mirando a su vieja amiga, «Hasta ahora ninguno ha fallado, lo cual es un comienzo», comenzó. «Pero yo que tú no me haría ilusiones, estoy bastante segura de que 2 o 3 fallarán». A Jack se le dibujó una sonrisa al tener una idea. «¿Te animas a apostar?», preguntó con una sonrisa burlona. Ella comprendió a dónde quería llegar y decidió seguirle el juego. «¿Cuánto está en juego?». «Te apuesto 10 galeones a que todos aprobaron el examen escrito hoy», dijo con una sonrisa burlona. Ella simplemente arqueó una ceja y respondió: «Vamos, Jackie, tú puedes hacerlo mejor que eso. ¿Qué te parecen 15 galeones?». Subió un poco la apuesta y decidió usar el viejo apodo que tenían. El hombre le extendió la mano. «De acuerdo, Shelly, trato hecho». Decidió bromear con ella usando el apodo que le había puesto.
Ella simplemente rió entre dientes antes de estrecharle la mano y volver a su calificación. Así que, dejando de lado a los nuevos vagos, como has estado últimamente, le preguntó. Puedes engañar a mucha gente, Jack, pero yo no soy una de ellos. Maldiciendo mentalmente, él sabía que ella era muy observadora y capaz de ver a través del rostro de cualquiera. Sara, fue todo lo que dijo porque sabía que las dos eran como hermanas. Sara, confirmó, estás teniendo pesadillas otra vez, ¿verdad? Jack simplemente gruñó, indicando que tenía razón. La guerra de entonces fue dura para todos, aunque la gente se alegra de que haya terminado. Quienes lucharon saben lo mal que estaban las cosas entonces. Nunca me gustó cómo terminó la guerra, ya que dejó cicatrices. Pero aprendí a apreciar lo que tengo y a quienes sobrevivieron. Gracias, dijo sonriéndole. Tus charlas de ánimo están mejorando, ¿sabes? Ella puso los ojos en blanco. Oye, ¿te importaría trabajar con los cadetes este día? Tengo una reunión con Alex, y no sé cuánto tiempo me llevará. Yo me encargo, no te preocupes, me darás la oportunidad de domarlos, dijo con una sonrisa sádica. Dile al que le mando saludos por mí, soltó una risita. Lo haré, fue todo lo que dijo antes de salir de la habitación. Jack subió a la habitación del comandante, que no estaba lejos de la suya, ya que estaba en el mismo piso, un poco más abajo en el pasillo. Antes de llegar a la oficina, vio que el sargento Richard Stone había salido con los últimos expedientes del caso. En cuanto el sargento Stone lo vio, entró en acción. Capitán Stevenson, lo saludó. Jack le devolvió el saludo. Sargento Stone, ¿cómo está ahí? Señaló la oficina donde estaba el comandante. Estaba relativamente tranquilo, le dijo el sargento al oficial superior, con un poco de suerte se quedará así por un tiempo. No contengas la respiración, dijo con energía. De alguna manera tengo la sensación de que la reunión que estoy a punto de tener con él terminará con algunos gritos. Eso hizo caer las esperanzas del sargento. Le deseo suerte entonces. Si me necesita, señor, estaré en mi oficina. Se saludaron antes de irse por caminos separados. Cuando Jack llegó a la puerta, la placa dorada decía, Comandante Alexander Taimore. Respirando hondo, llamó a la puerta. Entre, fue todo lo que se oyó al abrir la puerta y entrar en la oficina. Sentado en su escritorio estaba el comandante en persona, Alexander Taimore, vestido con su uniforme blanco a medida. Al igual que el uniforme de Jack, lucía los diseños de la etiqueta y el rango de un oficial superior. La única diferencia era que su placa de identificación mostraba 5 estrellas, mientras que la de Jack solo tenía 4. El comandante tenía el pelo castaño claro, ojos maranes y era 2 centímetros más bajo que el otro agente en la habitación. Quizás así fuera, pero era un líder militar muy respetado. La oficina era más espaciosa que la suya, ya que tenía chimenea, 2 sofás enfrentados con una mesa de centro entre ellos. Había archivadores y una variedad de libros en las estanterías. Comandante Taimore, señor, lo saludó Jack, a lo que el hombre respondió. Capitán, tome asiento, señaló uno de los sofás. Estaré con usted en un momento, solo necesito guardar estas cosas. Con un gesto de la mano, todos los archivos de su escritorio volvieron a sus respectivos gabinetes. El hombre se acercó a la chimenea y, con un gesto de la mano, encendió el fuego, sentándose frente al capitán. Los 2 hombres se miraron en silencio por un momento. El comandante miró el reloj de pared, que marcaba las 2:15. Bueno, Jackie, ¿quiénes son estos invitados especiales que querían reunirse con nosotros?, preguntó en tono de broma. Me alegra ver que aún no te has acabado de chistes, Al. Ischelli te manda saludos, rió disimuladamente ante la incomodidad de su amigo antes de recomponerse. No te preocupes por nuestros invitados, no llegarán hasta dentro de 20 minutos. Lo único que puedo decir es que uno de ellos tiene información que podría molestarnos. Alex dejó escapar un profundo suspiro. La tensión ha estado muy alta últimamente. Ha habido un aumento reciente de criminales internacionales, ahora sus organizaciones se encuentran en la mágica India, Gran Bretaña, Australia y la Antártida. La situación ha llegado a tal punto que las fuerzas del orden de sus sectores se han vuelto insuficientes.
Taimore había hablado con los demás comandantes y todos coincidieron en la necesidad de neutralizar esta amenaza antes de que la situación se complique. En unos minutos tendremos a estos invitados misteriosos, que probablemente traerán más malas noticias. Este es el precio de ser el director de la agencia ICW tanto de Gran Bretaña como de Irlanda. Con un poco de suerte, esta reunión no será. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Pase. Fue todo lo que dijo. La puerta se abrió, revelando que había llegado un hombre alto con túnica negra y una capucha que le cubría el rostro. Parecía que sus misteriosos invitados estaban allí. 00. A kilómetros de distancia se encontraba el famoso colegio Hogwarts de magia y hechicería. Todos los profesores estaban reunidos para discutir el progreso de los estudiantes. Alves les dijo que tenía que irse al Visengamot hoy, ya que era el jefe de brujos y su deber era dirigirse a los miembros. Si podía, se quedaría en el colegio hoy, pero el deber lo llamaba. Por lo tanto, la reunión de personal habitual se celebró por la mañana, en lugar de por la tarde como solía ser. Esto molestó a algunos miembros del personal, ya que la mayoría estaban ocupados calificando tareas, exámenes y pruebas. Gracias a Merlín, los últimos alumnos de séptimo año finalmente habían terminado. Cuando todos los estudiantes terminaron, Dumbledore se dirigió al personal. Ahora que la reunión terminó, creo que todos deberíamos regresar a nuestras tareas. Severus decidió arriesgarse y dijo, sí, empezó con su habitual mueca de desprecio. Todos pusieron los ojos en blanco, acostumbrados a la actitud de Severus. Alves, volveré en un par de horas. Con un poco de suerte, será breve. El director se giró para mirar al maestro de pociones con el brillo habitual en sus ojos. Severus, te deseo lo mejor en la reunión. Supongo que tienes todo lo que necesitas entonces, preguntó. Antes de que Severus pudiera responder, Minerva lo interrumpió. Te espera, Severus, no tienes exámenes que corregir. Empezaba a sospechar a dónde iba. Claro, ella tenía un título de hechicera en transformaciones, pero que tuviera que irse constantemente era preocupante. Dumbledore notó que antes de la reunión de hoy Severus estaba de mal humor y estaba a punto de perder la calma. Evidentemente, todavía estaba enojado por el día anterior. Escena retrospectiva. Ayer, un grupo de Gryffindor de quinto año se metía con un grupo de Slytherin de tercero, se lanzaron insultos y hechizos. Cuando Severus y Minerva doblaron la esquina, intentaron detenerlos, pero uno de los Gryffindor lanzó un hechizo contundente que casi le da a Severus en el brazo. Severus se hizo a un lado y lanzó un aturdidor generalizado para detenerlos a todos. Severus se enfureció al ver el estado en que estaban sus Slytherin. Una de las chicas tenía furia en la cabeza diciendo, soy una zorra, además de tener la túnica rota y la tarea destrozada. El cabello de la otra chica lucía un color verde neón y tenía algunos cortes profundos en los brazos, el torso y las piernas. En cuanto a los dos chicos, sus ensayos también estaban destrozados y tenían algunas cicatrices y moretones, seguidos de un hueso roto cada uno. Los 4 Gryffindor, por otro lado, solo tenían cortes menores y un par de moretones. Cuando Minerva terminó de inspeccionar a sus leones, los descongeló a todos y los condujo a la oficina de Dumbledore. Al llegar, Dumbledore les pidió una explicación de por qué todos se veían tan deplorables. Los estudiantes comenzaron a hablar a la vez, pero Severus los silenció rápidamente disparando un cañón al techo e instruyó uno a uno. Los 4 Slytherin pudieron hablar primero, intentaron explicar que volvían de la biblioteca después de terminar sus tareas. Mientras caminaban por los pasillos, los Gryffindor los emboscaron y comenzaron a insultarlos y maldecirlos. Cuando terminaron, los Gryffindor intentaron declararse inocentes, alegando que era mentira y que los habían atacado primero. Dumbledore hizo que Severus y Minerva examinaran sus varitas y los 2 jefes de casas no dudaron en hacer lo que se les indicó. Tras examinar las varitas, tanto el profesor de transfiguración como el de pociones estaban furiosos con los hechizos que habían usado los estudiantes. Este último estaba más cabreado y parecía que no quería nada más que maldecir a los insolentes leones, especialmente al que casi lo hechizó.
Sebires se giró para mirar a Alves y le dijo que todo lo que hacían sus Slytherin era usar maleficios y maldiciones menores contra los leones. Minerva tuvo que respirar hondo después de inspeccionar las varitas de su león. Algunos de los hechizos que usaron podrían haber causado daños graves y probablemente haber enviado a los de tercer año a San Mango. Dumbledore, fuera de sí, les restó 30 puntos a cada uno de los Gryffindor y les dio 3 semanas de castigo al comenzar el nuevo semestre. Eso enfureció a Sebires, quien comenzó a protestar diciendo que estaba dejando ir a los Gryffindor. Los Slytherin perdieron 40 puntos cada uno, recibieron 4 semanas de castigo y se les prohibió entrar en Hogsmeade durante un mes. Los Slytherin intentaron protestar, alegando que el castigo era injusto, pues fueron ellos los atacados, pero Dumbledore levantó la mano para silenciarlos y declaró que su decisión era definitiva. Los Gryffindor mostraron una mirada de superioridad, el delfinal rió disimuladamente, pero fue interrumpido por las miradas severas y asesinas de Minerva y Sebires. Sebires no iba a ser tan blando como Dumbledore con ellos. Ustedes 4 cumplirán sus castigos conmigo. Si creen que voy a ser tan indulgente con ustedes como su propio jefe de casa, se equivocan, dijo con firmeza. 3 de los 4 Gryffindor se quedaron paralizados de miedo ante el tono que usó, pues sabían que el profesor hablaba en serio. El otro no tuvo suficiente cerebro para callarse como sus amigos y exclamó: «Eso no es justo, cabrón grasiento, solo estás enfadado porque a tus asquerosas serpientes les dieron una paliza». El chico estaba a punto de volver a hablar, pero 2 de sus amigos le dieron una bofetada en la cabeza, mientras que el otro le tapó la boca. Sebires se puso inmediatamente delante del chico, con una mirada que le dio ganas de irse encima. Acaba de ganarse 3 días más de castigo, señor Ramírez, y perdió su casa otros 10 puntos. ¿Le importaría intentar conseguir más? El chico miró a su jefa de casa en busca de ayuda, pero ella solo le dirigió una mirada gélida que decía: «Hablaremos luego». En lugar de arriesgarse a más enfrentamientos, Dumbledore despidió a todos, excepto a Sebires, y le ordenó a Minerva que los acompañara a la enfermería. Cuando todos se fueron, Dumbledore se giró para mirar a Sebires. «De verdad, Sebires, sé que estás molesto, pero realmente tenías que ser tan duro con el chico», usó su tono de abuelo. «Ese mocoso insolente necesita aprender algo de respeto, Alves, y mimar a tus queridos Gryffindors no ayuda», replicó. Alves suspiró. «Hijo mío, entiendo que el señor Ramírez se pasó de la raya al hablar contigo y mereces ser reprendido por ello. Tu tono hacia el chico fue poco profesional y yo no mimo al Sebires de Gryffindor, lo sabes». Maldiciendo mentalmente al anciano por ser parcial hacia el león y descuidar el bienestar de sus serpientes, ese mocoso y sus amigos lanzaron maldiciones letales a mis estudiantes y lo dejaste libre. «¿Qué pasa con mis estudiantes, Alves? Su trabajo está arruinado y tienen más heridas que los de tu Gryffindor». Dumbledore se masajeó las sienes mientras creía honestamente que el chico no tenía realmente intención de hacer daño. «No me gusta lo que el chico y sus amigos le hicieron a tus estudiantes Sebires. Sin embargo, creo que ya han sido castigados lo suficiente», dijo con firmeza para terminar la conversación. Al ver que no iba a escucharlo, Sebires se dio la vuelta y se fue a ver cómo estaban sus serpientes. Fin del flashback. «Tranquila, Minerva», le dijo Alves a su subdirector. Sebires ya le explicó que se marcharía por unas horas hoy. El maestro Yeme Moutou ha solicitado una audiencia con Sebires para hablar sobre su último invento para su título de hechicero. Si Sebires logra impresionarlo lo suficiente, podría revolucionar la forma en que usamos las pociones curativas, dijo con seguridad. Minerva arqueó una ceja y apretó los labios. «¿Qué tienen de malo las pociones curativas que ya se han inventado?», preguntó con escepticismo. Antes de que Alves pudiera responder, Sebires ya estaba irritado con la mujer insistente. «El problema, Minerva», pronunció su nombre como si se hubiera tragado un limón agrio, «es que, aunque hayamos inventado pociones que pueden reparar huesos y eliminar venenos del cuerpo de una persona, no siempre son una garantía de supervivencia». Sebires continuó:
Si tengo suerte, mi proyecto actual podría ser más efectivo para tratar a quienes han sufrido no solo efectos leves o moderados de magia oscura, sino también. Los profesores también estaban impresionados, no esperaban que Sebires trabajara en algo así. A decir verdad, las pociones curativas recientes no eran muy efectivas, ya que uno tenía que usar ciertos objetos para desplazarse. La profesora Vector se levantó para dirigirse a sus colegas. Era una joven bruja de unos 35 años, de piel clara, cabello largo y negro y túnica roja. Si bien podía ser severa y cínica, no se parecía en nada a Minerva y Sebires, pues era justa, comprensiva y más indulgente. Todos, por favor, tranquilícense, intentó calmar la tensión en la sala. Minerva, Sebires ya me ha dicho por qué se iba y me ha pedido que vigile su casa mientras no está. Sebires asintió a Septime, la recordaba de su época en Hogwarts, era 4 años mayor que él. Septime tenía fama de ser una de las 12 mejores aritmánticas del mundo, incluso en la escuela, sus habilidades en la materia eran impresionantes. Además, era una hechicera con licencia y una de las pocas profesoras con las que se llevaba bien y que incluso entendía los límites. Gracias, Septime. Mis Slytherins ya saben que los vigilarás durante mi ausencia. Avísame si alguno se porta mal. Estaré encantado de corregirlos, dijo con firmeza. Septime le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Tranquilo, Sebires, yo me encargaré de ellos mientras no estás. En cualquier caso, no debería haber problemas hoy y podrás tener un día tranquilo. Sebires asintió y se dirigió a la salida. Justo cuando estaba a punto de irse, echó una última mirada a Minerva. Espero que cumpla tus expectativas. No quiero que seas un inútil y que hagas la vista gorda ante todo, dijo con una mueca de desprecio antes de marcharse. Minerva quedó atónita ante las palabras del hombre y no podía creer que dijera eso. Phyllis interrumpió sus pensamientos con un chillido. Minerva, de verdad desearía que dejaras de lado a Sebires más tiempo. ¿Por qué siempre tienen que estar enfrentados?, preguntó, negando con la cabeza antes de irse. Mientras los demás profesores salían, Sebires se dirigió a los jardines para aparecerse en el edificio de la ICW y encontrarse con su antiguo profesor de pociones. Al llegar a su destino, Sebires fue recibido por una persona con capucha. Inmediatamente supo quién era e hizo una reverencia respetuosa. Me alegra que hayas venido, ni siquiera estaba seguro de que lo hicieras. La figura frente a él respiró hondo. Sebires, lo entiendo, y no tienes de qué preocuparte. No me siguieron. Aunque disfruto charlando, creo que sería mejor que nos reuniéramos con los demás dentro. Ambos entraron para reunirse con los demás, ya que esta reunión era importante. 00. Los dos hombres se dirigieron a la habitación del comandante y el hombre mayor llamó a la puerta. Entre. Eso fue todo lo que se escuchó cuando el hombre abrió la puerta y vio a la gente sentada en los sofás. Al principio, Jack y Alex desconfiaban de sus invitados, pues no sabían qué esperar. Confío en que el otro también esté detrás de ti. No era una pregunta, ya que Sebires apareció detrás de él. Jack se quedó atónito, pues no había visto a su viejo amigo en años, y recibir una carta suya lo asombraba. Jack se recompuso antes de mirar a los dos. Sebires, qué sorpresa. Hacía años que no te veía, empezó, todavía un poco sorprendido. Estaba a punto de volver a hablar cuando la figura encapuchada cerró la puerta y decidió intervenir. Disculpen la interrupción, pero hay un asunto que debemos discutir. La figura se quitó la capucha, revelando que era Hayato Uyeme Moutou, para gran sorpresa de los dos oficiales de la ICW. No se lo esperaban, no solo era el subdirector de Maouto Koro, sino también un mago. Esto solo podía significar una cosa: problemas. Hayato sacó su varita y conjuró algunas protecciones de privacidad para que nadie los escuchara. Los dos oficiales estaban a punto de hablar, pero lo silenciaron cuando él levantó la mano. Todo se explicará. Solo necesito asegurarme de que nadie esté espiando. Procedió a revisar la oficina para ver si había algún micrófono oculto. Tras verificar que todo estuviera bien, miró a su antiguo protegido. De acuerdo, Sebires, tienes la palabra.
Sevires tomó eso como su señal y se dirigió a los dos agentes en el sofá. Iré directo al grano. La razón por la que estamos aquí es porque un anciano entrometido colocó a cierto niño con sus parientes abusivos, le robó el puesto de guardián mágico a Jack aquí e ignoró los deseos de dos miembros de los magos. Esto captó de inmediato la atención de Alex y Jack, quienes intercambiaron una mirada de complicidad. Si Dumbledore hacía algo que contradijera los deseos de un mago, sería el infierno. La expresión de Hayatou, de pura ira, los sorprendió a ambos. Jack fue el primero en recuperar la compostura. ¿Por qué no empiezas por el principio, Sevires? Sevires explicó todo lo que sabía sobre lo que Albus le hizo a la familia Potter. Les contó sobre la noche que estuvo espiando para el Señor Tenebroso y el trato que hizo con Albus para que mantuviera a Lily y su familia a salvo. Si Sevires espiaba para él entonces, Albus haría todo lo posible por mantenerlos a salvo, pero aún así, tenía dudas y acudió a Hayatou en busca de ayuda. Luego explicó cómo Hadrien fue colocado con Petunia y su familia, les informó de lo que el niño tuvo que pasar bajo su cuidado. En el testamento de James y Lily se mencionaba que su hijo no debía acercarse a ellos. Incluso explicó cómo Albus le robó a Jack los derechos de ser el guardián mágico. Sin embargo, todo esto fue solo la punta del iceberg, ya que Sevires les contó cómo la magia del niño había sido limitada y que Albus le había robado la sangre para alimentar encantamientos de rastreo ilegales. Después, les contó sobre el día en que Hadrien fue llevado al castillo Potter y cómo estuvo a punto de morir por culpa de su tío. Finalmente, les contó cómo sus padres y abuelos lo habían nombrado padre adoptivo del niño. Cuando Sevires terminó, le entregó a Jack una copia de los documentos, demostrando que él era el guardián mágico de Hadrien James Potter. Los ocupantes de la habitación mostraban ira, rabia, dolor e incredulidad. La mayor parte provenía de Jack, furioso con el anciano y murmurando que no quería nada más que empujar a Albus a través del velo de la muerte. Alex también estaba enojado, ya que tenía una fuerte conexión con Charlus y su familia. Charlus fue su mentor diagonal amigo cuando se convirtió en cadete, sabiendo muy bien que el hombre ya se estaba revolviendo en su tumba. Puede que hubiera cuidado a Hadrien algunas veces y hubiera llegado a quererlo, entendía que Charlus y su hijo lo amaban mucho. En todo caso, sentía que los traicionaba al no cuidarlo. Finalmente llegó Hayatou, quien también estaba enojado con el anciano. Según Albus, dejó al bebé con la familia Magel de su madre y dijo que estaría bien protegido y cuidado. Cuando Charlus y James eran hijos de magos, ambos deseaban que su nieto diagonal hijo estuviera protegido. Hayatou no creyó lo que Sevires le había dicho sobre lo que le había sucedido al niño. Así que comprobó si los deseos se habían cumplido. Lamentablemente, no fue así. Si un mago pide un deseo, sus nombres brillarán plateados y, si no, brillarán amarillos, ambos nombres estarán en amarillo. Esto solo demostró que Albus ignoró voluntariamente no a uno, sino a dos magos, y eso tendría graves consecuencias. Alex se recuperó parcialmente y se giró para mirar a Sevires. ¿Tienes los recuerdos de lo que pasó el chico en esa casa?, preguntó apenas audible. El hombre simplemente asintió y sacó el frasco de su túnica que contenía el recuerdo. ¿Dónde está tu pensadero?, preguntó Sevires. El comandante fue a su escritorio y sacó el pensadero, que estaba en el cajón inferior. Al sacarlo, Hayatou lo detuvo. Asegúrate de que no haya sido manipulado. No me extrañaría que Dumbledore ni ninguno de sus seguidores lo sabotearan. Alex obedeció y sacó su varita para lanzar algunos hechizos de diagnóstico y comprobar que funcionaba correctamente. Tras confirmar que el pensadero no había sido manipulado, le indicó a Sevires que trajera el recuerdo. Sevires lo sacó de su bolsillo. Hadrien me ha dado permiso para mostrártelo. Como ya lo he visto, no será necesaria mi presencia, dijo Sevires con firmeza, pues no quería volver a verlo. Los otros tres respiraron hondo y entraron en el pensadero con la esperanza de que lo que Sevires les había contado estuviera mal. Los tres entraron al pensadero para contemplar el recuerdo, preparándose para lo que estaban a punto de presenciar. Después de 20 minutos, salieron del pensadero con diferentes expresiones faciales, rabia, ira y tristeza.
Alex fue a su escritorio y le sacó 3 pociones calmantes. Tras beberlas, Jack asintió con la cabeza a Cebires, diciéndole que comprendía la situación. ¿Y ahora qué hacemos?, le preguntó a Cebires. Lo que vio en ese recuerdo lo enfureció, pues deseaba desesperadamente ir a casa de los Dursley y destrozarlos. Cebires lo miró fijamente un momento y luego respondió: durante mi tiempo con los Potter, y más importante aún, con Hadrien, comencé a enseñarle a defenderse tanto con magia como en combate Magel. Después de una de nuestras sesiones de entrenamiento, hablamos con sus padres y abuelos y se decidió que yo sería su padre adoptivo. Todos quedaron impactados ante esta información. Tomándose un momento para recuperarse, Jack habló: entonces, ¿qué es lo que necesitas?, preguntó queriendo saber. Viendo que esa era su señal para continuar, Cebires respiró hondo. Como ustedes 3 saben, aunque no puedo ser su padre en público, causaré muchos problemas, sobre todo, con Alves y los demás mortífagos que afirmaban estar bajo la maldición imperiosa. Pensamos que ustedes serían de ayuda en ese aspecto, ya que usted y su esposa pueden actuar como sus padres adoptivos para apaciguar a todos. Así nadie sospechará que soy su verdadero padre. Cebires dejó que la información se filtrara y luego continuó: además, le gustaría asistir a Maouto Coro. Así podrá alejarse de Alves por un tiempo. Los 3 ocupantes quedaron silenciosamente impresionados con este plan. El niño no solo tendría la familia que le correspondía, sino que también estaría lejos de Dumbledore. Hayato estaba de acuerdo, pero había algunas cosas que le preocupaban. ¿Puedes traerlo ahora mismo? Cebires lo miró fijamente, sin saber qué pensaba el hombre. Te doy mi palabra, Cebires, de que no te haré ningún daño. Solo quiero asegurarme de algunas cosas antes de seguir adelante. Cebires miró fijamente a su antiguo amo un momento antes de ceder un poco. Está bien, lo traeré aquí. Cebires se concentró un poco para alcanzar a su hijo. Hadrien, ¿estás ahí? Ya estoy aquí, papá. Terminé el entrenamiento hace unos minutos. ¿Ya es hora?, preguntó, queriendo saber si estaban de acuerdo con el plan. Sí, y desean reunirse con usted. Vengan a la oficina del comandante en el ICW. Está bien, le avisaré a Viaco y le pediré que me lleve allí. Fue todo lo que dijo antes de cortar la comunicación. Cebires miró y vio que todos lo miraban como si estuviera loco. Te lo explicaré más tarde cuando llegue.